Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Está destinado a alumnos de esta tecnicatura, como así también a alumnos de la carrera de agronomía y a todo público en general que esté interesado en la temática. Les voy a contar cómo nos vamos a organizar. En una primera parte nosotros vamos a llevar a cabo la disertación y luego en una segunda etapa vamos a poder resolver todas sus dudas e inquietudes que puedan tener. Tenemos un equipo técnico que nos está ayudando, que desde ya les damos las gracias, que va a estar recabando todas las preguntas para que al finalizar la charla las podamos contestar. Bueno, desde nuestra parte queremos darle las gracias a la Facultad de Agronomía por tenernos en cuenta y por habernos invitado a dar esta charla. Les comentamos que la teníamos pensado dar en marzo, pero bueno, por cuestiones de público conocimiento, se canceló en su entonces y bueno, hoy podemos a través de esta modalidad virtual poder presentárselas y contarles un poco de lo que hacemos. Les cuento que somos un equipo multidisciplinario, somos 3 mujeres las que integramos este equipo y voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Fátima Romero, soy ingeniera agrónoma, soy docente de la casa, doy clases en la carrera de ingeniería, en el área de gestión ambiental y también soy profe en la tecnicatura de jardinería y floricultura de la misma facultad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Cecilia Perondi, yo soy bióloga, recibida de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y actualmente estoy haciendo mi doctorado y doy clases en la Facultad de Ciencias Químicas, también de la UNC. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luciana Gori, soy arquitecta, también recibida de la UNC, y luego realicé un posgrado en arquitectura bioclimática y certificaciones. Les cuento un poco, a nosotras 3 nos une el amor por las plantas y todo lo relacionado con el medio ambiente y la sustentabilidad, y es por eso que hace aproximadamente un año comenzamos con este emprendimiento de soluciones verdes llamado Petricor. Realizamos especializaciones en paisajismo y jardines verticales para poder brindarles de esta manera un asesoramiento integral de soluciones verdes. Fuimos buscando alternativas, ya que al ver que algunas personas nos consultaban por la realización de un jardín vertical, estos a veces eran difíciles o imposibles de realizar por diferentes características. Ya sea por su alto costo de inversión, por su alto nivel de mantenimiento, o porque el lugar que estaba previsto no contaba con la posibilidad de realizar las instalaciones tanto de iluminación como de riego pertinentes necesarias para que este jardín sobreviva. Entonces, bueno, empezamos a buscar alternativas y algunas propuestas de costos más bajos,
también de menor mantenimiento, para que sean más versátiles y que puedan realizarse en casi cualquier lugar. Ya el espacio reducido no es una excusa para crear tu propio muro verde, y bueno, les vamos a mostrar, contar un poco de su historia y mostrar un poco de los proyectos que hemos realizado, a ver si encuentran inspiración y se ponen manos a la tierra para realizar también algún muro verde y enverdecer algún rincón de su hogar. Bueno, la definición de los jardines verticales es que estas son estructuras que, imitando los sistemas naturales, aprovechan superficies verticales como los muros para aumentar la cobertura vegetal, contribuyendo de esta manera a mitigar los efectos del calentamiento global. Estos jardines verticales, también conocidos como muros verdes o muros vivos, surgieron como una alternativa para enverdecer las ciudades. Consisten en el cubrimiento total o parcial de una superficie vertical con plantas, y lo que no solo ahorra espacio, sino que también genera un gran impacto visual y ambiental. Los jardines representan una gran alternativa, ya sea para interiores, para exteriores, como decoración o para generar un cultivo en casa. Siguiente. Les vamos a contar un poco de su historia. Los jardines verticales datan desde el año 600 a.C., con los jardines colgantes de Babilonia, hasta la actual arquitectura orgánica, en la que la vegetación ha servido a los proyectistas para acentuar o aligerar la arquitectura y también para crearla o transformarla. En la segunda imagen podemos ver, bueno, una obra de Patrick Blanc, que más adelante les contaremos un poco. Siguiente. No, perdón. No, anterior. La historia de los jardines colgantes de Babilonia data, bueno, del año 605 a.C. y cuenta que el rey de Babilonia en ese momento mandó a construirlos para su amada esposa. Se creía que eran edificios muy altos, construidos en piedra y aterrazados, que simulaban una montaña. En cada una de estas terrazas se colocaban innumerable cantidad de plantas y árboles que iban creciendo y comenzaban a colgar hacia las terrazas inferiores, generando de esta manera los conocidos muros verdes. Ahora sí, siguiente. Ya, bueno, en el siglo XX, el paisaje empieza a incorporarse a la arquitectura, y Le Corbusier, al plantear los 5 puntos de la arquitectura, empieza a considerar la terraza como una quinta fachada, también diseñándola e incorporando verde, para así poder destacar y aprovechar y potenciar todos sus beneficios. Bien. Ahora sí, si de jardines verticales propiamente vamos a hablar, tenemos que nombrar a Patrick Blanc, que es un botánico francés y es el máximo referente de la arquitectura verde de jardines verticales. Los invitamos a que busquen y investiguen un poco sus obras, porque la verdad son impresionantes. Acá les vamos a mostrar solo algunos ejemplos. Pueden ver el Vertical Garden en Bangkok, que es una estructura metálica de la que cuelgan también numerosas especies. También ha sido colaborador de muchos arquitectos. Por ejemplo, podemos ver el edificio Boas en Ibiza, que es un hotel que cuenta con unos balcones de fachada bastante ondulada, al que él suma una estructura también metálica, de la que cuelgan también varias especies. Y por último, pero no menos importante, la reconocida obra del Caixa Forum en Madrid, que este sí es un jardín vertical propiamente dicho. Este muro verde actúa como una fachada ventilada, gracias a que se crea una cámara de aire entre el muro portante y la instalación verde, y esto también favorece al aislamiento térmico y acústico. A esto se le suman los innumerables beneficios que proporciona la capa vegetal en cuanto a consumo de dióxido de carbono y aporte de oxígeno a la atmósfera. El buen funcionamiento de este sistema radica
básicamente o principalmente en dos cuestiones. Una, realizar una buena capa hidrófuga para evitar que las humedades se lleguen al muro portante, y por otro lado, la buena elección, la correcta elección de las especies, teniendo en cuenta la climatología propia de cada lugar. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son los beneficios de estos muros verdes o jardines verticales. Ya Luciana les estuvo comentando un poquito, y son, o sea, realmente uno puede intuir cuáles son los beneficios de estas superficies verdes. Por un lado, producen grandes cantidades de oxígeno, ¿sí? Y permiten filtrar del aire gases nocivos y metales pesados también, reduciendo también la cantidad de polvo ambiental. Esto, por supuesto, contribuye muchísimo con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? También se sabe que estabilizan la humedad ambiente, reducen hasta 10 decibeles la contaminación sonora, como bien les comentaba Luciana recién, y también son termorreguladores, es decir, que si estas superficies abarcan, o sea, si estos jardines verticales abarcan grandes superficies, los edificios que los portan realmente pueden tener un mucho mejor manejo de la temperatura, ¿sí? Tanto en el invierno como en el verano. También ahorran espacio, ¿sí? O sea, como les decía también Luciana al principio, ya el espacio reducido no es una excusa para no tener verde en casa, porque realmente cubriendo un muro uno puede beneficiarse, ¿sí? De todas las propiedades de estos vegetales que son tan hermosos y que tanto nos apasionan. Por otro lado, se sabe que los jardines verticales o los muros verdes estimulan la biodiversidad. ¿Qué significa esto? Hay estudios hechos en lugares, por ejemplo, ciudades aledañas, que tienen y no tienen incorporadas la realización de la construcción de terrazas verdes, ¿sí? En estas ciudades, y se ha visto que en aquellas ciudades que sí propician, digamos, las cualidades para que se construyan cada vez mayor cantidad de terrazas verdes, presentan una mayor biodiversidad de pequeños insectos, artrópodos que viven en estas superficies verdes, ¿sí? Y eso también contribuye, por supuesto, al medio ambiente. Por otro lado, podemos decir que los jardines verticales mejoran los aspectos estéticos, ¿sí? Si nosotros tenemos una pared que, por ejemplo, está resquebrajada o que tiene alguna imperfección, por ejemplo, colocando un muro verde la podemos tapar, digamos, y mejorar muchísimo el aspecto estético de esa pared. Y por otro lado, y en conjunto para cerrar cuáles son todos los beneficios de estos jardines verticales, podemos decir que mejoran la calidad de vida. Y esto también ha sido demostrado por distintos estudios, donde, por ejemplo, se ha comprobado que en oficinas o lugares de trabajo donde se incorporan muros verdes o directamente macetas con planta y vegetación, las personas que están trabajando allí se sienten mucho mejor anímicamente y hay un mucho mejor ambiente climático, ¿sí? Para trabajar. Entonces esto también, digamos, contribuye a la mejoría de la calidad de vida de las personas que se rodean de estos muros verdes y de la vegetación en general. Bueno, ahora lo que les vamos a contar son trabajos que hemos realizado recientemente y les hemos traído en particular algunos jardines verticales que se adaptan a espacios reducidos, como ya les nombraron las chicas, y principalmente con bajo mantenimiento y bajos costos de instalación. Yo les voy a ir contando un poco cuáles son las estructuras de soporte de estos sistemas, de cada uno de ellos, pero también les voy a contar qué sustrato hemos utilizado, vegetales hemos elegido para cada caso en particular. Así. Bueno, vamos a empezar con el sistema de canaletas. Primero les quiero contar un poco cuáles fueron los requerimientos de nuestro cliente. Al llegar al lugar les voy a contar un poco del espacio y cuál fue la propuesta que nosotros le hicimos desde nuestro trabajo y desde nuestra empresa. Bueno, les cuento un poco. Se trata de un patio ubicado en planta baja. Para los que son de Córdoba, está ubicado en el barrio de Nueva Córdoba. Para los que no son de aquí, es un barrio que se caracteriza por tener grandes edificaciones, entonces muchos de estos pequeños espacios han quedado sin recibir sol directo o con baja iluminación. Este es un caso de esos, y este patio pequeño de la planta baja solo recibe sol en un solo extremo de una de las paredes, que ya le vamos a contar cuál, y
básicamente todo el día tiene una semisombra, como vemos en la foto. ¿Qué nos pidió el cliente en particular? Quería un espacio con verde donde pudiera distraerse, regresar del trabajo, y quería una estructura que, al tratarse de un departamento que no era propio, que él pudiera transportar cuando realizara la mudanza y poder llevarse todo este jardín a su nueva casa, a su nueva vivienda, digamos. Bueno, lo que hacemos, nuestra propuesta fue trabajar con la pared que ahí Ceci les va a señalar, donde definimos poner un sistema de canaletas que ya vamos a ver en detalle en las siguientes diapositivas, pero además le planteamos un diseño integral. Como pueden ver en la imagen de propuesta, un diseño formado por macetas jardineras con sansevierias y algunas especies trepantes, como por ejemplo Hedera helix, o más conocida como hiedra, más algunas plantas que él ya tenía en su propio jardín, entonces se las reutilizamos y se las acomodamos para lograr todo este diseño integral que siempre planteamos. En la siguiente imagen les voy a mostrar cómo fue el proceso de armado. Les cuento un poco. Bueno, aquí en la primera de izquierda podemos ver cuál era la pared en la que decidimos trabajar. En el medio de la foto, en la foto del medio, podemos ver cómo son estas canaletas. Son canaletas realizadas en chapa de zinc que se disponen aproximadamente a 30 centímetros. Esa fue nuestra disposición. Y la longitud de estas canaletas va a depender de la pared o del muro que uno quiere cubrir. Este fue el día de la instalación. Estas canaletas van amuradas a la pared y se perforan para permitir el drenaje debido al sistema de riego que se use, ¿no? Siguiente. Bueno, acá les quiero contar un poco. Este fue el jardín que logramos. Ya vamos a ver cómo ha sido la evolución de ese jardín, pero les quiero contar con qué sustrato hemos trabajado y con qué especies vegetales hemos trabajado también. El sustrato que utilizamos en este caso fue tierra negra, compost, y para lograr la aireación y alivianar ese sustrato utilizamos cáscara de maní. La cáscara de maní, ¿qué nos permitió? Por un lado, redujimos un montón el costo del sustrato a utilizar. Recuerden que una de las condiciones que nos puso el cliente era bajos costos y bajo mantenimiento. Y a su vez, ya vamos a ver en cuanto a las especies, pero quería colores, quería un jardín con colores. Bueno, lo que les quería contar del sustrato, usamos cáscara de maní y logramos ese efecto de alivianarlo, airearlo, pero esto es una ventaja, pero como desventaja tenemos que saber que tiene una alta tasa de degradación. Entonces a los meses tuvimos que volver y vimos que la verdad que había reducido mucho el volumen de ese sustrato y tuvimos que reponer sustrato. Entonces esto hay que considerarlo cuando vayamos a utilizar este tipo de cáscaras, tanto de maní como de arroz, que se suelen utilizar en los sustratos. Bueno, les cuento un poco sobre las especies elegidas. Por un lado, podemos ver a la izquierda, en la parte superior, utilizamos Chlorophytum comosum. Esta planta, el nombre vulgar es lazo de amor, es una planta muy conocida porque es típica de los jardines de la abuela, pero la verdad que es una planta comodín y nosotros la usamos mucho por sus características en cuanto a bajos requerimientos hídricos y edáficos, ¿sí? Se adapta muy bien a estas condiciones de semisombra, y a nosotros en particular en los diseños de jardines verticales nos gusta mucho utilizarla por la coloración que tiene sus hojas. Ese color blanco que tiene en las hojas nos permite generar luminosidad en estos jardines. Como les comenté, el cliente quería color, entonces ese color se lo dimos con las tradescantias. Las tradescantias, tanto Tradescantia cerebrina, ahí como lo está marcando Cecilia, como Tradescantia pallea púrpura. Estas plantas también, de nuevo, todas las que hemos elegido son plantas súper fáciles de mantener, tienen requerimientos hídricos y edáficos muy bajos, entonces son fáciles de cultivar, la verdad. Por otro lado, como pueden ver, utilizamos Plectranthus, tanto el Verticillatus como el Beri. El Beri es el conocido como dólar negro y el otro es el dólar común.
el dólar negro nos gusta mucho combinarlo con las tradescantias por la coloración que tienen sus hojas en el embés. Ahí en la foto se ve un poquito, pero bueno, tienen en el embés una coloración violeta también que combina para nosotros muy bien con las tradescantias y funciona muy bien. Tiene también un hábito de crecimiento decumbente, entonces logramos esas matas de colores que siempre queremos, o esas manchas que queremos en los jardines. También utilizamos Asparagus densiflora, como marca ahí Cecilia, es el conocido helecho espárrago, no es de la familia de los helechos, este es el nombre vulgar, y esta planta la verdad que también, al igual que el azahar es un comodín, la usamos bastante porque se adapta a estas condiciones, como este jardín que les contaba, de semisombra, pero también puede adaptarse a sol directo. Y en la parte inferior utilizamos pelargonium, que son los malbones, porque de nuevo para darle coloración, que era lo que nos había solicitado el cliente. Bueno, en la siguiente vamos a ver cómo fue la evolución de este sistema. De izquierda a derecha van a ir viendo el día de la instalación, a las 3 semanas después, y lo que logramos a los 3 meses después. Realmente fue un cambio. Si se acuerdan de la primera foto que les mostramos cómo era este jardincito, la verdad que se logró un crecimiento rápido y la verdad que estaba muy contento la persona que nos contrató porque, bueno, era lo que quería, era tener un lugar para distenderse y relajarse al volver de su trabajo. Bueno, acá les traemos otro ejemplo de cómo se puede en espacios chicos lograr un cambio grande. En este caso, como ustedes pueden ver, también se trata de un balcón con similares condiciones al anterior, solo que acá, si bien no recibe sol directo, tiene mayor iluminación este lugar. No tiene ningún edificio ni ninguna estructura que cubra o limite la iluminación que le puede llegar. Trabajamos sobre la pared que vemos ahí y lo que le propusimos al cliente quería algo armónico, simple, pero también quería un lugar para poder disfrutar y sentarse en las tardes. Entonces, nuestro diseño, como siempre, es integral. Planteamos macetas amuradas, que ya las vamos a ver en detalle, de color oscuro, porque nos parecía que combinaba bien con la pared, con el color arena de esta pared, y además armamos un rinconcito con un asiento, macetas, que yo se los voy a mostrar ahora en la siguiente imagen. Bueno, este fue el proceso de armado. Estas macetas, les cuento que son macetas de plástico, negras, que se amuran a la pared. La parte que está en contacto con el muro es plana, por lo tanto eso permite que la maceta no se mueva, que quede firme. En este caso nosotros no perforamos las macetas, solamente las utilizamos como un portamaceta. Ahí adentro colocamos la otra maceta con la especie, que ya les voy a contar cuál fue la que elegimos. La clienta sí o sí nos pidió como premisa utilizar una especie. No quería flores, quería tener solo una especie en su balcón. Bueno, y este fue el resultado. Logramos crear todo un diseño chill out. La verdad que si algo nos gusta mucho es reutilizar los materiales que cada uno tiene en su jardín, en su patio o en su balcón. En este caso ella tenía pallet, entonces bueno, logramos crear un banquito a medida para ese lugar. Sumamos almohadones, como pueden ver ahí otra planta con un cesto, y las macetas, miren cómo fue la evolución a las 3 semanas después. Les cuento que acá utilizamos, como les comenté, una sola especie que fue el helecho serrucho, el nombre científico Nephrolepis cordifolia. El sustrato que utilizamos en este caso fue un sustrato especial para helechos, que está conformado por acículas y corteza de pino, turba, y nosotros le incorporamos además vermiculita para lograr de nuevo airear el sustrato, que tenga la capacidad de retener agua, que son condiciones básicas en estos sistemas que van amurados a las paredes.
Bueno, en el siguiente ejemplo es el ejemplo de módulos de polietileno. Esta condición, de nuevo, es un balcón pequeño, pero a diferencia de los ejemplos anteriores, este balcón sí recibe sol directo. Nuestro trabajo fue puntualmente en la pared que vemos ahí, más oscura, y ahí también, como en todos los casos, se trabajó con un diseño integral de todo el balcón. Entonces, ¿qué le propusimos? Le propusimos estos módulos, que los van a ver en un ratito, de polietileno, pero además sumamos macetas en el techo. El cliente quería mucho verde, quería salir y la verdad ver el verde en su balcón, y agregamos algunos elementos de diseño como farolitos, y también se le diseñó un cajón. Si pueden ver en la foto del antes, ella recicla los residuos, pero los tenía en esa caja. Entonces se le planteó el diseño de un cajón de donde pudiese, por un lado, seguir reciclando y guardando esos residuos, y por el otro, realizar compost, que era un pedido que nos hizo exclusivamente. Bueno, en la siguiente vamos a ver ya cómo son los módulos. Les cuento que estos módulos son de polietileno, son muy livianos, un material muy liviano, que puede ser utilizado tanto en el exterior como en este caso, pero también se pueden utilizar en interior, de diferentes colores. Nosotros elegimos esta coloración arena para combinarlo de nuevo con la pared, que era más oscura. Es de muy fácil armado, van amurados a la pared, y uno puede ir jugando, porque si ven la forma es muy moderna, muy geométrica. Nosotros nos pidió, en este caso el cliente, que quería algo asimétrico, entonces nosotros, bueno, hicimos este diseño con como un encastre, ¿sí?, de estos módulos. Ahora les voy a contar bien qué especies utilizamos en ellos y cómo hicimos con el sustrato. Bueno, al igual que con las macetas, acá tampoco hicimos perforación para el drenaje del riego. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Incorporamos piedra pometina. ¿Cuál es la característica de esta piedra? Primero, que es muy liviana. Eso es algo muy importante a la hora de nosotros tener que amurar o colgar alguna superficie a los muros. El peso siempre hay que considerarlo, aunque estos módulos sean livianos, no queremos ponerle mucho peso tampoco con el sustrato. Entonces, esta piedra tiene esa ventaja, que primero es muy liviana, y segunda ventaja, absorbe mucha agua. Entonces eso nos permite tener un riego menos seguido. O sea, la clienta va a ir regando solo cuando vea el sustrato seco. Y bueno, y les cuento un poco cómo preparamos el sustrato. Acá preparamos con tierra negra, compost, y también le incorporamos perlita para seguir con esto de alivianarlo, airearlo, y también que tenga la capacidad de absorber agua. Les cuento en cuanto a las especies. Trabajamos con, de nuevo, Asparagus densiflori. Como les dije, el helecho de espárrago se adapta a todas las condiciones, y acá sí va a recibir el sol directo, y la verdad que se está comportando muy bien. La idea nuestra era formar toda una mata verde, que este helecho cuando crece logra eso, que cae. Luego, del lado izquierdo, en la foto se pueden ver Tradescantias, Plectranthus, para lograr esa coloración de nuevo más violeta, violácea que tienen estas plantas, que la verdad que generan un efecto muy lindo. Y en los extremos trabajamos con Cufea, son conocidas como éricas. Queríamos darle otro tipo queremos poner otra estructura y otra morfología de planta, con otra textura, y además con una mínima floración, que en este caso le pusimos la de color lila. Bueno, este es otro ejemplo muy simple, pero justamente para que nadie tenga la excusa de que no puede tener un espacio verde y un muro verde en su casa. Les trajimos estas opciones porque nos parecen muy interesantes, que es la de incorporar especies trepadoras. Cuando uno quiere incorporar especies trepadoras en sus muros, tiene que conocer cómo se trepa la especie, es decir, si necesita soporte o si tiene características propias de algún órgano vegetativo que le permite lograr esta adhesión. En el primer lugar, les muestro especies que sí o sí necesitan soporte. Por ejemplo, Hedera helix,
que es la hiedra. Es una planta que necesita soporte y que, por ejemplo, ahí les traje un ejemplo donde se le puede utilizar una malla encima para poder hacer que esta planta crezca. Son plantas que tienen tallos alargados, volubles, pero que son decumbentes, o sea, tienden a caer. Entonces uno al principio tiene que ayudar a crecerla, a que crezca a través de esta malla. Lo mismo con los jazmines, Trachelospermos jazminoides, por ejemplo, jazmín de leche, y la mayoría de los jazmines tienen estas características. Entonces, acá el ejemplo que les trajimos es cómo usando cables tensores uno puede lograr un efecto que la verdad puede ser muy lindo a la vista y puede lograr ese muro verde que tanto queremos. Después tenemos abajo las especies que sí se adhieren solas, que tienen estructuras que le permiten hacer esto. Por un lado Ficus pumila, que Ficus pumila es la enamorada del muro. Esta planta, ¿qué es lo bueno de esta planta? Que es una planta perenne. Al principio tiene crecimiento lento, pero después tiene un rápido crecimiento. Entonces nosotros tenemos que controlar ese crecimiento con poda, ya que los tallos se pueden volver leñosos y puede generar mucho peso y muchas veces si cae sola la planta se separa del muro por un mal control que le hemos hecho, ¿sí? Pero si uno quiere cubrir rápido un muro y tenerlo verde casi todo el año, la verdad que es una planta que anda muy bien. Por otro lado, les traje Partenopsis tricupitata, que es Ampelopsis, o falsa parra, o parra virgen, son los nombres vulgares. Esta planta, la forma de adhesión que tiene es a través de arcillos que terminan en ventosas, que ahí pueden ver en la foto. ¿Y qué es lo lindo de esta planta? Primero, es una planta caduca. Entonces, en los meses de otoño ustedes van a ver una coloración increíble, vira de los naranjas, rojos, bordeaux. La verdad que logra un efecto súper lindo a la vista. Pero ¿qué tenemos que saber? Que al ser una planta caduca, en los meses de otoño va a perder todas sus hojas y solo vamos a ver el muro con tallos, ¿sí? Solamente los tallitos. Entonces, bueno, si estamos trabajando para un cliente, tenemos que hacerle conocer este comportamiento de la especie para que, bueno, él acepte ese cambio de estacionalidad que tiene esta planta en particular. Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo que es el de bolsillos de tamaño reducido, ¿sí? Que nosotros particularmente lo estuvimos utilizando bastante durante esta cuarentena, donde nos encontramos que muchas personas se vieron en sus casas y por ahí se dieron cuenta de que les faltaba el contacto con la vegetación, ¿sí? Entonces nosotros lo que propusimos fue utilizar estos bolsillos que, como pueden ver en la imagen, tienen tamaño reducido, ¿sí? Esto tiene aproximadamente 50 por 60 centímetros, y las utilizamos para generar huertas orgánicas que se pudieran adaptar a espacios pequeños, como por ejemplo acá tienen un balcón en Nueva Córdoba, que es este barrio que les comentaba Fátima al principio, ¿sí? La verdad es que logramos que muchos espacios pequeños, terrazas y balcones, e incluso muchos patios, incorporen estas huertas. Nosotros las utilizamos con especies de plantas aromáticas, ¿sí? Como orégano, menta, incluso frutilla, ¿sí? Pero también, como pueden ver en esta imagen, se pueden utilizar para colocar plantas ornamentales y teniendo cuidado, por supuesto, en los interiores, se puede utilizar, nosotros recomendamos separándolo de la pared, ¿sí? Con alguna membrana que lo impermeabilice. Si bien estos bolsillos que nosotros utilizamos están construidos con un material que ya la superficie, digamos, que apoya contra la pared, ya está impermeabilizada. Esto permite que la colocación sea muy fácil, simplemente se apunta con tornillos y taco Fisher a la pared, y ahí adentro uno le coloca el sustrato y puede incorporar las especies que desea. La otra ventaja que tienen estos bolsillos es que al ser modulares también se pueden incorporar, ¿sí? Varios módulos de bolsillos y cubrir de esta forma superficies mucho más grandes. Y bueno, otro ejemplo que les trajimos es en esta terraza también de Nueva Córdoba, que recibe muchísimo sol, ¿sí? Y es con pallets de madera, ¿sí? Que son tarimas de madera que todos conocemos, que se han puesto realmente muy de moda. Y esta opción es, si se quiere, un poco más sustentable, ¿sí? Ya que nos permite reutilizar justamente estas tarimas, ya sea a modo de contenedor, que ustedes lo deben haber visto en internet porque se han utilizado muchísimo, cubriendo toda la estructura del pallet con algún material geotextil o con fieltro o incluso con una bolsa,
llenando toda esta estructura de madera con sustrato, ¿sí? Y colocando en las aberturas, ¿sí? Entre estas aberturas que pueden ver en esta foto, las distintas especies que uno quiera colocar. Y quedan estructuras muy bonitas que se pueden apoyar sobre la pared o directamente ser colgadas. En este caso, el ejemplo que les traemos es de una clienta que, como les comentaba, en Nueva Córdoba, que como pueden ver tiene muchísimas especies, ¿sí? Principalmente cactus y trazas, ¿sí? Muchas especies de suculentas, también tiene, bueno, algunas otras especies, pero ella lo que quería era utilizar pallets que tenía en su casa y lo que le propusimos fue utilizarlos entonces a modo de estantes, ¿sí? Lo que hicimos fue utilizar estos ángulos metálicos que, como pueden ver, se atornillan a las estructuras metálicas y tienen estos pequeños orificios por donde uno puede colocar o montar el pallet a la pared. Y esto hace que tanto montarlo como desmontarlo sea mucho más fácil, ¿sí? Si en el día de mañana uno quisiera sacar los pallets de la pared o si tiene que mudar, etcétera, de esta forma, colocándole estos ángulos metálicos, es mucho más fácil entonces colocarlos y también desmontarlos. Entonces, bueno, acá pueden observar cómo fue el proceso de armado, y acá les voy a mostrar cómo quedó. Esta es una foto que nos han mandado recientemente. Fíjense cómo pudimos ir ubicando todas sus macetas, ¿sí? En estos estantes que formaban los pallets, e incluso colgando macetas con los ganchos que todos conocemos, estos ganchos de plástico, que se agarran, con los cuales, perdón, podemos agarrar las macetas y colgarlos directamente entonces de los pallets. Y como última opción de tamaño reducido, si se quiere, ¿sí? Para poblar de vida nuestras paredes, les trajimos estas opciones de cuadros vivos. Estos son cuadros que particularmente los hago yo. Fíjense que son estructuras de madera que tienen distintas formas y distintos tamaños, que se impermeabilizan, ¿sí? Yo particularmente utilizo cetol como impregnante y a su vez les doy una capa de pintura asfáltica en el interior para asegurarme que la madera quede bien impermeabilizada, ¿sí? Se puede también utilizar un trozo de alguna bolsa de plástico, ¿sí? O algún material que también permita aislar, digamos, la parte del sustrato de la madera, ¿sí? Y por supuesto también se utiliza un sustrato liviano que incorpora turba, perlita, mantillo, ¿sí? Para lograr que el sustrato sea liviano, sea aireado y se adapte también a las distintas especies que vamos a utilizar. Como pueden ver, yo acá les traje ejemplos con plantas que se adaptan quizás más al exterior, ¿sí? Son plantas tazas o suculentas. Hay un ejemplo de un triángulo. Este está colocado en un patio en la ciudad de Chipoleti, en Río Negro. Y acá podemos ver también cómo podemos adaptar plantas que se adaptan a condiciones de no tanta iluminación o no sol directo, por ejemplo, y que los podemos colocar en el interior de nuestras casas. Estos, por ejemplo, están colocados en un departamento también acá en Nueva Córdoba, y fíjense que ella los colocó haciendo juego con unos cuadros que ya tenía en la pared, entonces de esta forma incorporó verde a su casa, no tenía mucho espacio para poner macetas, pero quería plantas, entonces directamente colgó estos cuadros vivos y los hizo parte de la decoración de su hogar. Bueno, y acá les vamos a mostrar dos ejemplos más, uno de exterior y uno de interior, de jardines verticales, ya de otra envergadura, que sí necesitan un sistema de riego por goteo, y bueno, es un trabajo bastante más minucioso. Como verán, están en la etapa, bueno, de anteproyecto. Este jardín nos lo pidió una clienta de la ciudad de San Luis, que quería en el ingreso de su casa, en el muro de la entrada, generar un jardín vertical. Viendo el tamaño del muro, decidimos complementar esta estructura con algo de madera y chapa perforada para no cubrir toda la pared de verde, ya que los costos también se elevaban muchísimo. Y al proponerle, bueno, esta combinación de materiales, a ella le gustó la idea. Ya más adelante les mostraremos también qué es lo que pasa detrás de toda esta fachada, que es la que alberga la estructura que sostiene al muro verde en sí. Pero pueden ver un diseño, bueno, que está propuesto en módulos, combinando chapa perforada, madera. Obviamente, todos los materiales que vamos a utilizar al exterior tenemos que tener en cuenta de que tengan
impermeabilización necesaria para estar expuestos a la climatología del lugar. Y bueno, también complementamos el diseño con algunas macetas de hormigón y otro tipo de especies. Estos muros verdes, lo que es la zona de plantas propiamente dicha, tienen, para que se den una idea, aproximadamente 1 metro de ancho por 2 metros de alto. O sea, pueden imaginarse más o menos el tamaño de esta propuesta, que tiene unos 7 metros de largo, bueno, para la cual vamos a necesitar riego por goteo, por lo tanto necesitamos una conexión de agua cerca, y también vamos a incorporar iluminación para que durante la noche pueda seguir luciéndose el diseño. Siguiente. Y esta otra propuesta también es para un cliente de Montecristo que está realizando un consultorio odontológico. Ellos ya están en la etapa casi final de la obra, realizando las terminaciones, y nos contactó para que propusiéramos sobre, bueno, la pared que pueden ver al fondo, un jardín vertical. También, al estar en el interior, tenemos que tener en cuenta la iluminación. Va a llevar un complemento de luminaria LED, ya que más allá de estar cerca de una ventana, la orientación es sur, no recibe sol directo, pero sí luz durante casi todo el día. Pero una de las cosas que nos contaba el cliente es que, bueno, esta ventana va a llevar cortinas y él prefiere durante el día tenerlas mayormente cerradas para generar también un poco de privacidad en el consultorio. Entonces, como complemento necesitamos agregar la iluminación sí o sí. Y bueno, este cuenta con una estructura metálica que actúa como una especie de marco, también contenedor de este jardín vertical. Un poco lo que sería el despiece de lo que queda atrás de esta estructura. Nosotros ya tenemos el muro portante, al que le vamos a agregar una membrana impermeabilizante. Luego vendrá la estructura metálica, que es la que va a contener luego el fieltro, y a la vez, bueno, nos va a cubrir toda la instalación del sistema de riego, porque bueno, tenemos la estructura metálica, sobre esta se apoya el fieltro con los bolsillos en el que se coloca el sustrato con la vegetación. Antes de colocar la vegetación, se plantea el sistema de riego con una bomba, que bueno, luego va a quedar cubierta por las mismas plantas y por esta estructura metálica donde va a quedar cubierto lo que es el retorno del agua que se ha ido filtrando. Entonces, bueno, ahí queda el sistema completo. También, bueno, para interior pensamos en plantas específicas y, bueno, esto todavía no tenemos ninguna foto para mostrarles porque está en una etapa de diseño, no están todavía terminados, pero para que puedan tener una idea de lo que conlleva realizar una estructura de este porte. Y bueno, eso sería todo. Bueno, les queremos agradecer muchísimo por habernos escuchado. Esperamos que haber generado la chispa para que incorporen verde en sus casas, para que ya no tengan la excusa de un tamaño reducido quizás para incorporar vegetación. Bueno, por supuesto que ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a responder algunas preguntas que les puedan haber surgido, pero sin embargo quiero contarles que todos nuestros canales de comunicación siguen abiertos. Acá, bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, comunicarse a través de mail. Si hay alguna pregunta que quizás no llegamos a contestar ahora, ya que tenemos un tiempo acotado, nos podemos seguir comunicando por las otras redes. Y bueno, muchísimas gracias a la Facultad de Agronomía, muchísimas gracias al equipo técnico que hace ya un par de días que nos están haciendo el aguante y explicando cómo es toda esta modalidad virtual a la cual nos tuvimos que adaptar. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado, por escucharnos y bueno, esperamos que les haya gustado la charla. Bueno, acá a mí me están pasando algunas preguntas, así que vamos a tratar de ir contestándolas, yo las voy leyendo, gracias a los chicos que están trabajando atrás de todo esto.
Bueno, tenemos algunas preguntas en la presentación de canaletas. ¿Por qué chapa de zinc? Nos preguntan. No sé quién le quiere contestar. Bueno, la verdad utilizamos estas canaletas de chapa de zinc principalmente por su diseño, porque nos gustaron las terminaciones, nos pareció que quedaba como un poco más minimalista y delicado, pero también tranquilamente pueden plantearse canaletas plásticas, también perforándolas para favorecer el riego y bueno, sí, justo acá también, no sé si creo que es en la misma pregunta, canaletas plásticas se usan para el drenaje, preguntan, que es más o menos, sí. También podrían usarse. Acá la elección fue por una cuestión de imagen, digamos. Bueno, y bueno, si se usó riego por goteo, en las canaletas estas no se usaron riego por goteo. El cliente, la verdad que está en una altura ideal, donde él con una regadora va regando. Eso, al tener perforaciones, como les comenté, va drenando y se van regando las canaletas que están en la parte inferior, pero no necesitamos riego por goteo. En la presentación de las macetas, ¿qué soporte usaron? Pregunta. Simplemente las amuramos a la pared con Fisher, con los taquitos, fue simple. Las macetas ya vienen con un lugar para directamente perforarlas, es muy fácil. Bueno, en la presentación de los módulos, ¿dónde se consiguen los módulos? Nos preguntan. La que quiera, no sé. Bueno, nosotros los conseguimos en un jardín en Güemes, que es un vivero de acá de la ciudad de Córdoba. La verdad que trabajamos bastante con ellos, también les agradecemos porque siempre nos ofrecen sus conocimientos, son la verdad que muy generosos todos los que quieran visitarlo. Y ahí es donde conseguimos estos módulos, vienen de distintos colores y se pueden adaptar a muchísimos espacios, digamos, justamente por esta versatilidad que tienen de colores, son, bueno, bastante minimalistas, geométricos, son muy fáciles también de emular a la pared y quedan preciosos. Bueno, después pregunta sobre sustrato, si la cáscara de maní se puede reemplazar con perlitas. Sí, perfectamente. Nosotros por una cuestión de costos en ese momento y de paso también para probar cómo era trabajar con cáscara de maní, porque no habíamos trabajado nunca, entonces la probamos. Pero sí, es lo ideal, digamos, utilizar perlitas tal cual. Y lo alivianan bastante, pero tienen esa desventaja de que se descomponen muy rápido, la verdad. Bueno, sobre la presentación de bolsillos, si llevan sustrato y de qué material son los bolsillos. Bien, sí, los bolsillos llevan sustrato, están fabricados en un material geotextil que está impermeabilizado, como les contaba, en la parte de atrás, y nosotros en este caso sí los utilizamos con sustrato. De hecho utilizamos un sustrato comercial que es para huertas, porque vendimos justamente un combo, digamos, con plantas aromáticas y con algunas hortalizas, incorporamos lechuga, cebollita de verdeo, ¿qué más, chicas? Rúcula, bueno, todas especies de pequeño porte, ¿sí? Que se puedan adaptar también a ese espacio reducido. Por supuesto que si uno quiere ya cultivar tomate o zapallo o especies que necesitan mucho más espacio, no va a poder utilizar los bolsillos, pero sí se coloca el sustrato y estos bolsillos, yo me olvidé de comentarles, pero tienen unas microperforaciones en la parte inferior que hace que también uno cuando riega, eso drena y el bolsillo superior va regando, digamos, el bolsillo inferior. En cuanto a los cuadros vivos, ¿cuál es el mantenimiento, riego, fertilización? Bien, en cuanto a los cuadros vivos, el riego, la verdad que al utilizar un sustrato que de por sí retiene un poco de agua, necesitan bastante poco mantenimiento, ¿sí? Yo más o menos los riego cada 2 semanas en invierno y una vez por semana en verano. Siempre es aconsejable introducir un palillo, ¿sí? Para ver cuál es el estado del sustrato. Si el sustrato está húmedo, no hace falta regarlo. Siempre vamos a tener que tener quizás un poco más de cuidado con las plantas suculentas, que no podemos regar de más.
pero uno simplemente, yo lo que hago, la forma en la cual los riego es descolgarlos, los riego con un vasito o con una regadora o con un pulverizador, apuntando siempre a la parte del musgo que recubre toda la almohada, y después se pueden dar vuelta, digamos, y drena el excedente de agua y uno los puede volver a colgar. O los puede dejar toda la noche, por ejemplo, y el otro día los vuelve a colgar. Pero el mantenimiento realmente es bastante poco, uno puede fertilizar como fertiliza sus plantas comúnmente, digamos, en la primavera, en el otoño, pero no suele ser necesario, la verdad que resisten bastante. Y a medida que las plantas van creciendo, uno puede ir cortándolas, haciendo esquejes y también plantándolas, ya sea en el mismo cuadro, si ha quedado algún lugar vacío, o bien en alguna otra maceta y aprovechar también esas plantas. Bien. Bueno, después tenemos para Cachi, clima seco, húmedo, ¿qué tipo sugieren? Supongo que habla de qué tipo de soporte, no sé si es lo que quieren preguntar. Los soportes, la verdad que pueden ser utilizados en cualquier clima. Lo que nosotros tenemos que adaptar para cada clima en particular es las especies con las que vamos a trabajar. Como les comentó Luciana, tenemos en uno de los anteproyectos que ella mostró, es en San Luis. Entonces, todas las especies con las que nosotros vamos a trabajar para ese jardín en particular están adaptadas a las condiciones de ese lugar. Entonces, siempre tener en cuenta el lugar y las condiciones climáticas del mismo y el lugar donde uno lo quiere instalar, porque no es lo mismo en el exterior que en el interior. Y bueno, en base a eso, decidir bien cuál es la estructura que mejor se adapte, digamos. No sé si se entiende, pero creo que es lo que nos preguntan. Bueno, ¿cómo se presupuesta un jardín vertical? Nos preguntan también. Luchi. Bueno, para hacer presupuesto hay que tener en cuenta varias cosas. Los sistemas que venimos trabajando, lo que tienen es que, bueno, también al ser bastante más chicos y de menor instalación, nos permiten hacer un presupuesto bastante más rápido. Obviamente tenemos que hablar, o sea, casi siempre el tema, bueno, de ya sean canaletas, macetas o los módulos, siempre se los compramos a algún proveedor. Tenemos que tener en cuenta, bueno, ese gasto inicial y después calcular según la cantidad de módulos o canaletas o macetas que necesitemos, el sustrato que estos van a necesitar. Y obviamente, bueno, va a depender también muchísimo del costo de las plantas según la especie, ¿cierto? En estos sistemas que nosotros estamos mostrando, no tenemos que plantear nunca un sistema de riego y de iluminación tampoco. Entonces eso también abarata mucho los costos. Si no, ya hay que pensar en incorporar una bomba, bueno, un sistema de riego específico, iluminación, lo cual todo eso se va sumando aparte. Y bueno, además de los materiales, a veces necesitamos el asesoramiento o la instalación de gente con conocimientos especializados. Así que hay que tener todas esas cosas en cuenta al momento de, bueno, hacer un proyecto de esta envergadura. Uh-huh. Bueno, después una pregunta si las trepadoras no transmiten humedad al muro, no, y si alguien tiene miedo de que esto pase, justamente una de las propuestas es utilizar estas mallas cimas que separan el muro del crecimiento de la planta. Pero nosotros no hemos tenido ningún problema con las especies que estamos trabajando, la verdad. Pero si alguien tiene ese problema o esa inquietud, puede trabajar con estos sistemas que les conté o de cables tensores que uno separa hacia el muro y evite cualquier tipo de problemas que le pueda surgir. Después, ¿dónde conseguir pometina? En muchos viveros, la verdad, nosotros la hemos conseguido fácil a la pometina, y si no, bueno, después nos escriben y nosotros le podemos pasar a algunos proveedores que tenemos. Bueno, después, la iluminación suplementaria, ¿de qué tipo se aconseja? Nos preguntan. Lo recomendable es utilizar iluminación LED. Y bueno, después las características obviamente dependen del espacio, de las plantas a iluminar, de la distancia que van a estar de las plantas.
de la iluminación directa natural que van a recibir. Bueno, todo eso se va planteando según cada proyecto en particular, pero la iluminación LED es lo ideal en estos casos. Bueno, ¿dónde se consiguen los bolsillos? Bueno, nosotros trabajamos con un proveedor de Buenos Aires donde les conseguimos estos bolsillos que tenemos y los que trabajamos. También después el que necesite nos escribe y podemos pasar toda esa información. Alguien pregunta, ¿se pueden hacer esos bolsillos con tela arpillera? La verdad que nosotros no lo hemos probado, no sé si que quieras. Sí, no, como decía Fati, no los hemos probado. A mí me parece que la tela arpillera, perdón, es demasiado porosa, no sé, tiene una textura como demasiado laxa, me da la sensación. Quizás se pueden generar los bolsillos, pero poniéndoles, se me ocurre alguna bolsa quizás perforada en su interior, en la parte de abajo, como para evitar, digamos, que la humedad traspase. Por supuesto, sí o sí va a haber que impermeabilizar la parte que va en contacto con la pared para evitar que la humedad esté en contacto con la pared, pero nunca lo he probado. Realmente la textura de la tela arpillera a mí particularmente me gusta mucho, me parece que quedarían muy vistosos y además me parece que genera un muy bonito contraste con las plantas, pero sí me parece que le pondría algún otro material en el interior del bolsillo para generar justamente el aislamiento y que tampoco se escape el sustrato, porque al ser una textura laxa es probable que el sustrato tienda a escaparse, digamos, por entre los poros de la tela. Sí, y lo que tienen también estos bolsillos con los que nosotros trabajamos, el material geotextil, es que ayudan como a mantener una humedad constante para el sustrato durante más tiempo. No sé cómo trabajará la arpillera en ese caso, me parece que se seca mucho más rápido. Bueno, es algo también a tener en cuenta, las características del material. Sí. Bueno, alguien acá, suma que de la guía del INTA de plantas de techos verdes se pueden considerar algunas especies, sí, es una guía muy completa, muy interesante. Muchas veces ellos trabajan más con plantas crasas, suculentas, pero bueno, obviamente que si el jardín es exterior, se pueden utilizar y se puede consultar esa guía que sí es muy completa para eso. Perdón, Sí. También me parece que lo importante en esto de incorporar las terrazas verdes, sobre todo cuando son proyectos ya quizás impulsados desde el municipio y demás, es incorporar también especies nativas del lugar, que bueno, es sumamente necesario. Ustedes saben lo que está pasando particularmente acá en Córdoba con los incendios de nuestras sierras cordobesas, bueno, es terrible, lo lamentamos muchísimo y nos parece también siempre óptimo incorporar especies nativas, siempre que se pueda, es como ideal también. Bien. Bueno, proporción de vermiculita en los sustratos. Nosotros utilizamos en el sustrato donde preparamos para los helechos un 30%, 20-30% aproximadamente. Bueno, después, ¿cómo se calcula la luz suplementaria para los jardines en el interior? Se mide por lúmenes, la luz de los jardines de interior, y también, de nuevo, va a depender de las condiciones. Se mide viene un aparatito. Sí. Se llama luxómetro y eso permite calcular, perdón Fati que te interrumpa, permite calcular, digamos, los lúmenes o la iluminación natural, como les decía Luchi, que recibe ese espacio, y en base a eso se busca la luminaria pertinente que permita, digamos, completar la cantidad de lúmenes que requieren las especies que vamos a colocar. Siempre todo eso va a depender, como les decía Fátima recién, de las especies que uno va a utilizar y de las condiciones ambientales que tenemos. Bien. Después acá nos ponen, la luz encendida de noche altera la fisiología de las plantas. Seguramente cuando Luchi comentó que de noche iba a tener iluminación en el Jardín de San Luis, no va a ser toda la noche, solo algunas horas como para, bueno, que sea vistoso y que para la estética, pero no va a estar toda la noche encendida esas luces, digamos, ¿sí? Exactamente. Bueno, ¿cómo se presupuesta un jardín vertical por metros cuadrados o por metro lineal? Por metro cuadrado se calcula, sí. Sí.
¿Caños de PVC se pueden usar? Sí, creería que lo comentan como para asimilar algo parecido a lo que hicimos con las canaletas. Lo hemos visto y sí, Sí. se puede usar. Sí, Sí, sí. de hecho también es una forma muy, muy útil, digamos, de reutilizar quizás estos caños PVC, perdón, de PVC, y se pueden, ahí vienen incluso unas estructuras que tienen forma de U y que permiten amutarlas directamente a la pared. Entonces, con esas estructuras que hacen de sostén, digamos, son las que van a sostener la canaleta, y ahí siempre, por supuesto, perforándolas para favorecer el drenaje, se coloca el sustrato adentro, por lo general se cortan en el medio estos caños, ¿sí? Y adentro del caño va el sustrato y las especies que uno quiera colocarles. Eso también lo he visto mucho para huertas, para generar huertas, con especies tipo lechuga y demás, y también se pueden utilizar, sin perforar por supuesto, para generar jardines hidropónicos, también para las huertas. Bueno, después tenemos otra consulta más, es ¿qué sustrato se usa en los cuadros vivos? Y en los cuadros vivos, como les comentaba, se usa un sustrato liviano, ¿sí? Ya sea, dependiendo si voy a usar grasas o plantas que se adapten más bien al interior, pero utilizo un sustrato que tiene mantillo, turbofueguina o turba, arena, ¿sí? En el caso de las grasas, vermiculita o perlita, que son las que van a retener el agua y que también lo van a hacer un poco más liviano. En el caso de los cuadros que llevan plantas de interior, no coloco arena en el sustrato, pero bueno, siempre es un sustrato que tiene materia orgánica, así puedo utilizar también compost, y bueno, son sustratos livianos, ¿sí? Para que tampoco generen un excesivo peso para el cuadro. Bien. Bueno, una consulta más es ¿qué distancias recomiendan entre los cables tensores para que las plantas trepen sin problemas? No hay una distancia, eso va a depender de cómo uno quiera o cuánto uno quiere cubrir y evitar que se vea, digamos, no sé si estamos hablando de un muro o de un balcón, por ejemplo. Recuerden que las trepadoras siempre tienen esos tallos volubles que crecen mucho, entonces uno puede ir jugando y supongamos que los ponemos cada 20 centímetros menos, vamos como enrollando el tallo y vamos haciendo que la misma trepadora vaya creciendo en esos soportes, lo usamos como soporte en realidad. Pero bueno, eso va a depender también de cada uno, de lo que quiere lograr, en sí, del efecto que quiere lograr, si quiere cubrir completamente, si quiere que sea más un diseño, más algo paisajístico, entonces bueno, a lo mejor se puede dejar más espacio entre los tensores. Me parece que depende de cada uno, digamos, de lo que quiera cada uno, ¿no? Pregúntate, a ver, ¿solo hiedras para los tensores? No, jazmines, todas aquellas trepadoras que veamos que tienen tendencia a ser decumbentes, que tienen tallos alargados, uno puede ir guiando. La sisus es una planta que es media sombra, que también se puede utilizar. ¿A qué distancia? Bueno, ¿a qué distancia van los cables? Bueno, y ya estamos. Estamos con las preguntas. Bueno, entonces aprovecho para agradecerles nuevamente a todos por habernos escuchado, por haber estado del otro lado, a la facultad nuevamente por habernos convocado y al equipo técnico que nos estuvo haciendo todo el soporte estos días. Muchísimas gracias y bueno, esperamos Los verlos. esperamos. Cualquier consulta que tengan, que nos escriban, que vamos a estar a su disposición para resolverla. Exactamente. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias.